Los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte, y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Muy bien. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. Hablar de socialismo utópico no nos conduce a un tiempo determinado, es decir, a una coyuntura histórica precisa, ya que desde los tiempos de la República de Platón, para que ustedes se den una idea, hasta los grandes escritos de Tomás Moro, como hemos mencionado en el video de socialismo, y su famosa utopía, encontramos vestigios de las ideas principales de este tipo de socialismo. Recordemos que Tomás Moro, vamos a mencionarlo, en su famosa Utopía, presentaba la idea de un Estado utópico, un Estado socialista utópico, de alguna manera. El término socialismo utópico, les cuento asimismo, fue introducido por Karl Marx, que vimos en el video anterior de socialismo científico, y él lo introduce para diferenciar tal tipo de socialismo del llamado científico, de ese socialismo marxista, basado en un análisis científico de la realidad social. Pero vamos a ir directamente a ver qué es el socialismo utópico. Vamos a hablar de estos 3 personajes que estamos viendo en pantalla, que son los teóricos de este socialismo, de alguna manera, sus ideólogos. El señor Saint-Simon, este señor que estamos señalando aquí en el medio, así como también tenemos a Robert Owen y vamos a tener también a Charles Fourier. Entonces, Fourier, Simon y Owen van a ser los 3 ideólogos. Y en los primeros años del siglo XIX, y ahora sí nos vamos a Simon, vamos a quedarnos con él, Saint-Simon puso acento en la necesidad de la planificación de la economía y la organización social y política. Entonces, él proponía una planificación social, política y, por supuesto, económica. Si él puso el acento en la necesidad de esta planificación, de esta organización social. Asimismo, Fourier de alguna manera aportó una particular concepción de la dialéctica de la historia. Vamos a ver a Fourier aquí, lo hemos seleccionado, porque lo que hace él es dividir la historia de la humanidad en 4 fases de desarrollo. Entonces, para Fourier, vamos a poner aquí historia de la humanidad, como decíamos, él la divide en 4 fases de desarrollo. Vamos a poner así, 1, 2, 3 y 4. Tenemos el salvajismo, luego tenemos el patriarcado, luego le sigue la barbarie, y por último tenemos la civilización. Ustedes pueden ir tomando nota de estas ideas. Esta última corresponde para él a la sociedad burguesa, ¿sí?, que se mueve en un círculo vicioso, según dice él, en un ciclo de contradicciones que se están reproduciendo constantemente sin acertar a superarlas. Pero Fourier no solo analiza la dialéctica de la historia a través de esta
teoría de las 4 fases, sino que denuncia el carácter alienante de la sociedad capitalista, donde está inmersa esta sociedad burguesa, y descubre también la desigualdad condición de la mujer, entre otros. En resumen, les puedo decir que el socialismo utópico propone, vamos a ver aquí, una sociedad, por supuesto, igualitaria, feliz, amena. No hay clases dominadas, no hay clases dominantes ni dominados. Hablamos de una justa distribución de la riqueza, de una industrialización y un trabajo colectivo organizado de modo igualitario, para resumir de alguna manera lo que es este socialismo utópico, que el concepto mismo nos dice, claro está, que a veces termina siendo tan solo una utopía. Pero bueno, por supuesto no deja de ser una ideología política y con mucho respeto la tenemos que estudiar. Indiana, 1825. A orillas del río Wabash se desarrollaba un gran experimento. Se llamó New Harmony y sería una comunidad de igualdad. Presagiaba una nueva forma de vida y con el tiempo, un nuevo mundo. Su fundador fue un industrial británico llamado Robert Owen, y sus seguidores pronto acuñarían un nombre para su visión: socialismo. Cuando Robert Owen llegó a Norteamérica ya era famoso por sus ideas progresistas. Su fábrica de tejidos de New Lanark, Escocia, era la empresa más conocida de la época. Owen redujo la jornada laboral, restringió el trabajo infantil e incluso proporcionó bajas por enfermedad. No solo se preocupaba por cómo trabajaban sus 2000 empleados, también por cómo vivían. Todo aquel que viviera en sus propiedades en New Lanark debía hacerlo bajo sus reglas, y eran muy concretas. ¿Con qué frecuencia sacar la basura o bañarse? ¿A qué hora debían llegar a casa por la noche? No podían emborracharse en público. Debían pasar tiempo con sus familias. Ese tipo de cosas. La educación era una pieza clave de las reformas de Owen. En vez de contratar a los hijos de sus empleados, les obligaba a ir al colegio. También creó el primer centro de preescolar del Reino Unido. Formaba parte de lo que llamó Instituto para la Formación del Carácter. Owen también desarrolló una teoría sobre la naturaleza humana, que se convertiría en una de las ideas fundamentales del socialismo. Resurgiría una y otra vez. Él pensaba que el carácter humano se podía moldear. Afirmó, la verdad más importante es que el carácter de un hombre está dirigido, y no por sí mismo. Pensaba que el hombre estaba determinado por su entorno y que, empezando desde el nacimiento y educando a esos niños en un ambiente privilegiado, a través de la educación y la liberación del intelecto y el espíritu, se podía conseguir un carácter perfecto. Lo llamó el segundo advenimiento de la verdad. Él creía ser el segundo Mesías. Pero a diferencia de Jesús, que solo podía expresar la verdad con parábolas, Owen podía decirla literalmente porque contaba con la ciencia. La gente se tomó a Owen muy en serio. Cuando llegó a América en 1825, se convocó una sesión en el Congreso para escuchar sus ideas. Ante una audiencia que incluía al presidente James Monroe y al futuro presidente John Quincy Adams, Owen anunció que había adquirido un pueblo en Indiana. Allí continuaría el trabajo iniciado en New Lanark, pero esta vez su comunidad sería de verdadera igualdad. Harmony, en Indiana, había sido fundada una década antes como una comuna religiosa. Owen se la compró a George Rapp, el carismático líder de una secta de luteranos alemanes que se marcharon para seguir una de las visiones de Rapp.
dejaron 160 edificios y unas 12.000 hectáreas de terreno fértil. En aquella época, Indiana estaba casi virgen. Y allí, en medio de la naturaleza, había una bonita población con casas de ladrillo y madera y una magnífica iglesia cruciforme en el centro. Era muy avanzada. Entonces se la llamó la Atenas del Oeste. El 27 de abril de 1825, Robert Owen dio la bienvenida a 800 personas a la ciudad que había rebautizado como New Harmony. Los intelectuales se sintieron especialmente atraídos por este lugar. El pueblo pronto se convirtió en centro del pensamiento progresivo y la experimentación. Había educación a todos los niveles, desde la infantil hasta la de adultos. Publicaban un periódico. Había naturalistas explorando el entorno de la ciudad. Escribían libros de ciencia natural para mostrar a la gente las maravillosas especies del Medio Oeste. Se daban conferencias sobre la igualdad de derechos para las mujeres y sobre la abolición de la esclavitud. Corrían los años 1827 y 1828. Para hacerlo coincidir con el 5º aniversario de la Declaración de Independencia en julio de 1826, Owen hizo público lo que veía como el siguiente paso en la liberación de la humanidad: la Declaración de la Independencia Mental. A partir de ese momento, proclamó, el hombre se liberaba de la trinidad de males responsables de todos los vicios y sufrimientos del mundo: la religión tradicional, el matrimonio convencional y la propiedad privada. El último era la clave. La idea de terminar con la propiedad privada animaría al socialismo durante los siguientes 150 años. I think that Robert Owen arrived slowly at the conclusion. Robert Owen llegó poco a poco a la conclusión de que la propiedad y el beneficio individual estaban minando las oportunidades de crear una nueva sociedad. Las desigualdades en la sociedad eran creadas por las desigualdades en la administración de propiedades, riquezas y beneficios. Owen no cedió sus propiedades a la comunidad, pero la gente empezó a vivir allí de forma gratuita. Todos los bienes se distribuían en el almacén del pueblo. No era el sistema más eficaz. Un miembro de New Harmony llamado Paul Brown escribió: incluso las ensaladas eran depositadas en el almacén para repartirlas, dando 10.000 pasos innecesarios y haciendo que llegaran a la mesa en estado lamentable. Al poco tiempo, muchos miembros perdían entusiasmo por el experimento. Uno de los problemas de New Harmony fue que era un grupo grande de idealistas en un lugar aislado. Pasaban mucho tiempo pensando sobre el ideal de la comunidad perfecta. Al final, había muchos pensando y pocos trabajando. Nadie trabajaba. Al poco tiempo, las industrias que habían prosperado con los seguidores de George Rapp quebraban o cerraban. Tras 2 años, varias reorganizaciones y 7 constituciones diferentes, el gran experimento de Owen se vino abajo. Owen tardó en asumir el fracaso de New Harmony. Durante meses, cuando la gente que lo rodeaba, incluidos sus hijos, le decía que todo se estaba desmoronando, no dejaba de decir que todo iba muy bien. Al final no pudo continuar con sus pretensiones porque la gente empezó a irse.
Owen encontró una excusa culpando a la gente que llegó a New Harmony de ser material humano pobre para su experimento. El hijo de Owen, Robert Dale, permaneció en New Harmony tras su declive. Tenía un concepto diferente del experimento de su padre. Escribió: todo esquema de cooperativa que proporcione igual remuneración al hábil y trabajador que al ignorante y ocioso debe labrarse su propia ruina por su injusto plan. Eliminará necesariamente a los miembros valiosos y se quedarán solo los imprevisores, los no cualificados y los malos. A pesar del fracaso de New Harmony y los otros intentos de poner en práctica el socialismo, la idea continuó generando gran entusiasmo. Pronto, dos filósofos aceptarían la utopía y la convertirían en fe, afirmando que el socialismo no era solo deseable, sino inevitable. En Inglaterra, Robert Owen y sus seguidores estaban construyendo lugares de reunión para los fieles socialistas. Los llamaron salas de ciencia. Cada semana miles de partidarios del nuevo mundo moral de Owen llegaban allí buscando inspiración. Aunque proclamaban de corazón su desprecio por todo tipo de religiones, se reunían allí todos los domingos con sus familias. Pero no le llamaban misas. Le llamaban reuniones. Algunos subía al estrado y hacía algo parecido a un sermón, pero ellos lo llamaban conferencia. Después cantaban con un libro de himnos socialistas, pero no cantaban sobre Dios y la bondad, sino sobre la igualdad y la hermandad. En 1843, la congregación de Manchester incluía a un periodista alemán de 22 años llamado Friedrich Engels. Para un joven que se rebelaba contra la fe de sus padres, las reuniones tenían un gran atractivo.